pues está ya con nosotros. Vamos a entrar de lleno ya a nuestro tema. Está con nosotros el doctor William Rosado Marrufo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor William Rosado Marrufo es jefe del Departamento de Tomografía Computada del Hospital del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Es también director de Resonancia Magnética del Hospital Star Médica de Mérida. Es jefe del Departamento de Tomografía Computada del Hospital Regional del ISSSTE, aquí en Mérida. Graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Posgrado en Radiología y del Hospital Universitario Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, doctor, este es un tema que en particular teníamos nosotros muchos deseos de poder transmitirlo con todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de las redes sociales, porque sin lugar a dudas la medicina, pues a lo largo de su historia, ha tenido una gran cantidad de desarrollos y de avances, pero la medicina moderna se caracteriza además por todos estos poderosos y nuevos medicamentos, los avances en la práctica y el conocimiento médico, los descubrimientos científicos. Ha habido saltos y avances extraordinarios a nivel de la tecnología, en las técnicas, en los equipos. Por ejemplo, la técnica de la tomografía, en donde gracias a los tomógrafos se hacen cosas maravillosas que precisamente usted nos va a poder aclarar, nos va a poder justamente comentar y vamos a poder platicar de ellas. ¿Qué sería entonces? Porque pues quienes no somos médicos oímos la palabra tomografía hasta en las series de televisión, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no sabemos todos. ¿Qué es la tomografía? Sería la primera pregunta y posteriormente, ¿cuáles son sus beneficios? Muy buenas tardes, Edwin. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa y a todos aquellos radioescuchas y del ciberespacio que nos están viendo y escuchando, ¿no? Sí, la tomografía, si bien parecía un método de imagen nuevo, ya casi tenemos medio siglo de existencia con esta técnica de imagen. Si bien es cierto que la tecnología ha hecho posible revolucionar este tipo de instrumentos, todavía seguimos dando pasos y nuevos pasos al respecto, ¿no? En los 70s que inició este tipo de estudio, pues había que tener un tubo de rayos X que girara parte de un semicírculo, unos 90 o 180 grados, y luego regresarlo, y cada corte que obteníamos tardaba al principio 1, 2 o hasta 3 minutos en obtenerse, ¿no? ¡Qué bárbaro! Cuando hoy en día eso es lo que tardamos en hacer todo un estudio completo, obteniendo tal vez 700 u 800 cortes, ¿no? Para que te des una idea, 1 a 800 y en cuánto tiempo hemos viajado, ¿no? ¿Un corte sería el equivalente a una imagen? Una imagen. El corte o la tomografía axial computada va a sonar medio feo, pero cuando vamos al súper y hacemos una rebanada del jamón, es un corte que hacemos, un corte axial. Y lo que hacemos es, sin tener que cortar el cuerpo humano, sin tener que cortar ese salchichón, hacemos imágenes igual de ese tipo de corte axial de todo el volumen completo. Eso es lo maravilloso, ¿no? Sin tener que, porque, bueno, una cosa es la cirugía para abrir y decir, bueno, ver qué es lo que hay, pero cuando hay la metodología, hay la técnica, hay el equipo para poder hacer múltiples cortes, como usted lo dice, es algo maravilloso. Claro, al principio la tomografía, como su nombre dice, tomografía axial computada, nace precisamente con ese desarrollo de computadoras, que eran muy diferentes a las de hoy en día, ¿no? Pero eso al mismo tiempo va permitiendo hacer pequeñas imágenes o imágenes de un cuerpo humano sin tener que abrirlo. Y ahí es donde es de los primeros saltos que podemos obtener la visión del cuerpo interno, parte de su funcionamiento sin tener que abrirlo. Vamos evolucionando y anteriormente
si bien tardamos mucho en tener un pequeño espacio, vamos creciendo el número de cortes que vamos haciendo y los vamos haciendo en un sinfín de giros donde entonces podemos pasar con velocidad la mesa o al paciente y al mismo tiempo hacer múltiples cortes simultáneamente, como en el caso del SEM, que hacemos 128 cortes por cada barrido. Eso significa que hacemos un estudio todavía mucho más rápido. Eso nos permite parar por segundos o en el momento que el corazón, por ejemplo, se relaja antes de volverse a contractar. Viene la contracción del corazón. En ese momento obtenemos la imagen del corazón y podemos visualizar arterias, las coronarias, que son muy pequeñas y nos permiten determinar la anatomía, obstrucción o no de las mismas, ¿no? Y eso ha permitido entonces que no solo valoremos las estructuras anatómicas, que pueden ser desde los simples huesos, órganos, hígado, el intestino que está en movimiento, prácticamente podemos visualizarlo sin movimiento, vemos cómo está la mucosa cuando hay una inflamación de la misma, o hacer estudios vasculares, como es el caso de las angiotomografías, que nos permiten ver las arterias de las carótidas, las arterias de las piernas o las arterias del corazón, ¿no? Y eso nos permite al mismo tiempo saber si hay una obstrucción, si se requiere reparar o prevenir. Por ejemplo, existe la medicina que le llamamos preventiva y la medicina curativa. Y en la medicina preventiva podemos hablar mucho al respecto, ¿no? Pero para daros un ejemplo de esto que estamos hablando, como es el corazón o el cerebro, una medicina preventiva sería hacer algo antes de que se infarte el cerebro o el corazón. Eso significaría prevenir la muerte del cerebro o prevenir la muerte de una parte del corazón. Ejemplos más específicos. Las arterias que van al cerebro se llaman carótidas y esas pueden obstruirse. Cuando la obstrucción está por arriba del 70 o inclusive arriba del 90%, se llaman estenosis críticas arriba del 90%. Eso significa que la posibilidad de que se infarte el cerebro de ese lado de la carótida es altísimo. ¿Es lo que se habla del colesterol o Múltiples son las causas de las estenosis, entre ellas las placas de aterosclerosis, como tienes en tu página, con las hipertensiones y ese tipo de cosas, lo que es el colesterol, todos los lípidos, los buenos y los malos, no nos ayudan algunos de ellos, otros nos ayudan, pero se van depositando en la parte interna de la arteria, en la íntima, van formando placas blandas, aquellas que no están calcificadas, y aquellas con calcio las llamamos placas calcificadas, y lo que van haciendo, van disminuyendo la luz interna, y eso lo hacen peor los pacientes diabéticos, los fumadores, los que tienen elevados el colesterol o los lípidos, y esos se predisponen a que una parte de su cerebro, como vulgarmente se dice, muera. Un infarto cerebral significa la muerte del tejido cerebral. Hay algunas partes que pueden ser suplidas y sus funciones por áreas cercanas, pero por eso hay gente que también queda muy discapacitada, ¿no? Va a depender el infarto del cerebro, el sitio, si es un sitio muy específico que domine muchas funciones, el grado de la extensión del mismo, es decir, si es un infarto pequeño, pues va a tener menos consecuencias que un infarto mucho más grande. O si es en el área, todo el mundo sabe que existe un cerebro, un lado del cerebro que es dominante. Si el lado del cerebro dominante es el afectado, pues mayor van a ser las repercusiones de esa persona para poder llevar una vida y con los que lo rodean. Doctor, esto en términos de diagnóstico es un salto gigantesco dentro de la medicina. Durante muchos años, yo creo que hace todavía unos cuantos años, el hecho de pensar que esto que usted está diciendo, que ya se puede hacer, que están los equipos, que están no solamente los equipos, sino además los especialistas para poder interpretar toda esta información, esto es algo, es una realidad.
no es solamente el hecho de, hazte un estudio de sangre y ver cuánto es lo que tienes de concentración de colesterol o de triglicéridos, sino que hoy hay la posibilidad de ver en detalle, en imágenes, esto que usted nos está diciendo. Es correcto. Si bien no existe un estudio que sea la panacea por completo, vamos avanzando a pasos grandes, ¿no? Recuerda que hace siglos la gente se moría de diarreas. Sí, así es. O sea, y las muertes y las epidemias eran por diarreas. Y la gente, y mucha gente tiene todavía niños, bisnietos o gente que murió por diarreas. También hubo gente que moría de neumonías, infantes, y todavía a la fecha hay gente, señores de edades, que siguen muriendo de neumonías, pero ya no tanto como se daba hace unos años o hace medio siglo, ¿no? La gente, vamos mejorando esa parte de la calidad de vida y de algo tenemos que tener afectaciones, ¿no? Y viene la época en los infartos cardíacos, que la gente empieza a morirse por infartos cardíacos, pero viene la prevención de los infartos cardíacos, como es el caso entonces ya de este tipo de estudios, cateterismos, meter stents o que son instrumentadores que permiten la dilatación de las arterias o las mismas cirugías del corazón y cirugías de bypass coronario, ¿no? Son muchas las indicaciones, pero va la gente sobreviviendo a los infartos del corazón y vamos también previendo aquellos infartos de cerebro que dejan a personas discapacitadas. Entonces, en esta parte del avance de algo tenemos que fallecer, por desgracia. Y ahorita viene la parte de lo que es la cuestión oncológica, ¿no? Claro. Y por desgracia la cuestión oncológica hoy en día está cobrando muchas vidas. Y parte de eso viene entonces la detección oportuna de estos procesos tumorales, como es el caso, no vayamos tan lejos, mama. Ahí tienes una muy buena presentación de mama en tu página web. Sin embargo, ¿cómo podemos detectar oportunamente el cáncer mamario? Muy bien lo pones, el autoexamen es prioritario. Claro. Es decir, una mujer tiene que conocer su cuerpo, tiene que conocer los cambios, porque se dan cambios y no es una cosa estática, sino que va variando conforme al ciclo menstrual. No es lo mismo una mama al principio de la menstruación que a la mitad o al final. Son cambios totalmente diferentes. Y si una mujer nunca se autoexamina, hay gente que se toca por primera vez y dice, guay, tengo una bola. No, pero esos son cambios que se van dando, áreas que se van siendo más urgentes, cuando se van las cuestiones hormonales, van bajando, pero si no se conocen, no van a encontrar esa nueva lesión o esa tumefacción o esa retracción del pezón o ese hundimiento de la piel. Bueno, esa es la parte del autoexamen. El siguiente paso es la mamografía. Claro. La mamografía existen dos métodos, el que se le llama mamografía digital, como es el caso de lo que tenemos en el SEM, o la mamografía digitalizada, que es rayos X, que simula una mamografía digital, pero no lo es. Son pocos los equipos que realmente en nuestra ciudad tienen mamógrafo digital, no digitalización de una radiografía. Que son dos cosas son dos cosas diferentes. Eso es, y muchas veces esto en conjunto con un estudio de ultrasonido, pero la detección oportuna del cáncer se hace por mamografía. Así es. Ocasionalmente complementada con un ultrasonido. Y si no hay antecedentes de cáncer en la familia, pues se puede iniciar ese screening por mamografía entre los 35 y 40 años y arriba de los 40 años debe ser anual. En caso de antecedentes de cáncer, debe ser antes. Estamos hablando ahora de detección oportuna de cáncer. Es algo de medicina preventiva. No es totalmente preventiva porque el paciente ya tiene la enfermedad, pero aún así la tratamos de agarrar en estadios tempranos. Como parte de los escrutinios también existe lo que es el tórax. Y si bien el tórax normalmente lo hacemos en escrutinio en forma de tele de tórax, aquellos pacientes que son fumadores
tienen mayor riesgo de cáncer. Es una realidad y por eso vienen las cajetillas. En esos casos hacemos estudios de tomografía computada en búsqueda de pequeños tumores que pasen inadvertidos en una simple placa radiográfica. Y son en los casos que hacemos TAC de tórax, que se le baja de baja dosis, porque damos radiación, y eso es importante que lo sepa, ¿no? No es un estudio totalmente inocuo. Usamos la radiación como fuente de energía para obtener nuestras imágenes. Entonces usamos una tomografía de baja dosis en busca de lesiones exclusivamente del pulmón para detectar cánceres pequeños, nódulos pulmonares solitarios de menos de 3 milímetros, como también tienes allá, y nos permite entonces detectar en forma temprana un cáncer que puede tener una posible curación en su resección. El tiempo hace la diferencia, la oportunidad con la que se detecta el problema, este nódulo pulmonar o estos milímetros de células cancerosas, marca una gran diferencia, ¿no es así? Totalmente, ¿no? O sea, el encontrar un cáncer avanzado, le decimos o lo conocen como cáncer terminal, es decir, significa que ya está avanzado, que no hay mucho que ofrecer. Claro. En aquellos cánceres que son muy pequeños, en la mayor parte de ellos, la escisión, como en estos ejemplos que estamos poniendo, escisión significa quitar, resecar. En el caso de mama o de pulmón, aunque son muchas las variables, porque hay entre ellos cánceres muy agresivos y menos agresivos, pero en términos generales, el quitar ese tumorcito casi siempre significa una mejor sobrevida y que a los 5 años puede tener una enfermedad libre de presencia o recurrencia. Es cuando empezamos a creer o tomar en conciencia o le decimos curado, ¿no? Claro. Pero la curación del cáncer es entre comillas, ¿no? Claro. Doctor, yo he tenido la oportunidad de ver algunas de las imágenes de tomografía que se han realizado en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste y es increíble el nivel de detalle. Digo increíble para quienes no somos médicos. La posibilidad de ver los vasos sanguíneos en el intestino, por ejemplo, ver los vasos sanguíneos extraordinariamente pequeños y poder analizarlos y poder revisarlos de distintos modos. Los ponen de cabeza, los ponen hacia la derecha, hacia la izquierda. Desde luego este no es el lenguaje del científico como usted, pero esto es lo que le permite una mayor precisión y certeza en el diagnóstico. Esta es una de las principales virtudes de la tomografía, ¿no? Claro. Vamos a poner un ejemplo sencillo como es aquel paciente que tiene un dolor abdominal. De varias formas de presentación, ¿no? Que es muy común que llegan a urgencias, llega la gente con un dolor aquí en el abdomen, ¿no? Claro. Eso es muy común. Y como te digo, no hay un estudio que sea la panacea. Hay estudios que son menos invasivos o menos dañinos al cuerpo humano y a las células, ¿no? Y el ultrasonido es mucho más noble en ese aspecto que una tomografía. Oye, ¿por qué digo que más noble? Porque el ultrasonido usa, como su nombre dice, ondas de radiofrecuencia nada más. Son ondas sonoras, fuera del alcance del oído, pero son en ese tipo del espectro electromagnético. Eso no hemos podido comprobar que condicione un daño en la forma de uso clínico que tenemos y por eso lo usamos en mujeres embarazadas. Usar el sonido en cierto mayor poder, pues nos permite también romper piedras de los riñones o hacer tratamientos de leiomiomas en el útero. Pero ya estamos aplicando en una forma muy fuerte ese tipo de energía a un sitio muy focalizado, ¿no? Que es muy diferente a lo que hacemos en el ultrasonido diagnóstico. En el caso de la tomografía,
lo que empleamos son ondas de rayos X. Y bien sabes que los rayos X no lo usamos en las mujeres embarazadas. Así es. ¿Por qué? Porque podemos hacer cambios en esos átomos y poder hacer un cambio o transformación en lo que viene la duplicación celular. Y por lo tanto, lo evitamos en niños hasta donde sea posible, lo evitamos en personas embarazadas, pero no significa que no lo usemos. A lo que voy es, cuando alguien va a urgencias, no puede decir que me hagan tal estudio. ¿Okay? Eso lo dejamos en manos de expertos, como tú dices. Es decir, el médico de urgencias es quien sabe, dependiendo del tipo de dolor, cuál es el mejor estudio que le va a convenir a ese paciente para confirmar la impresión diagnóstica que él tiene. No va a pedir estudios para ver qué tiene el paciente. Es un tema de autoridad técnica. Entonces, el médico dice, bueno, este paciente, por la forma que está presentando, tiene cólicos de la vesícula. Para diagnosticar los cólicos de la vesícula, vamos a pedirle un ultrasonido para diagnosticar la litiasis vesicular y entonces darle un tratamiento, planearle si es necesario una cirugía para quitarle las molestias y que no vuelva a repetirse. Así es. Más o menos similar con un apéndice, ¿no? Pero muchas veces en el caso, pues le hicieron un ultrasonido y no se ve un apéndice inflamado. Bueno, realmente no se vio el apéndice, pero tiene leucocitosis y tiene taquicardia. Y es un paciente de difícil visualización del organismo interno, porque el ultrasonido tiene limitantes en pacientes como nosotros, que estamos un poquito llenitos, por no decir gorditos. Y entonces, bueno, hoy en día no podemos dejar ir a un paciente con un riesgo de una complicación que pudiera ser quirúrgica. Y el no hacerla significa potencialmente complicaciones mayores. Así es. O no es una apendicitis, sino son otros problemas intestinales. Y eso nos permite hoy en día tener una mayor certeza de lo que está sucediendo dentro del organismo, dentro de su intestino. Y entra muchas veces en juego la tomografía, donde empezamos a revisar no solo los órganos y tejidos blandos como son el hígado, el páncreas, procesos de pancreatitis dan dolor, cálculos o infecciones de los riñones dan molestias que pueden simular una apendicitis o divertículos, una diverticulitis, que muchas veces tenía que estar el paciente extremadamente mal, con ya perforaciones mayores, que tenían que tener abscesos mayores para que los pudiéramos diagnosticar. Hoy en día, entonces, entra en juego el caso de la tomografía de abdomen. En estos casos hacemos lo que le llamamos multifases. Hacemos una fase simple, una fase para ver arterias, una fase para ver venas, una fase para ver eliminación del contraste por los riñones o una fase para ver mejor el intestino. Qué barro. Y eso nos permite entonces hacer otros diagnósticos, no solo de la apendicitis que pudo haber pasado inadvertida porque era un paciente complicado o un paciente de edad que el apéndice estaba escondido retrocecal o de difícil visualización, o estamos viendo entonces una diverticulitis, que es la inflamación de esos divertículos. No tiene nada que ver con la diversión. Siempre alguien dice, porque me fui de diversión, me tocaron los diverticulitis. Ese es otro tema. Sí. O enfermedades raras, claro, como son de los apéndices epiploicos, que le llamamos apendagitis, o enfermedades del intestino, como es enfermedad de Crohn, o enfermedades granulomatosas crónicas, o enfermedad que le llamamos decúsicos, son ulceraciones inespecíficas crónicas. O no te vayas más lejos. Existen hoy en día, todo el mundo sabe, gluten free. Sí. Mucha gente que tiene enfermedad celíaca termina sin el apéndice por tener enfermedad celíaca. Pasaba inadvertido. La enfermedad celíaca decía, no, que tiene que tener diarrea, que tiene que estar flaco. Resulta que más de un 30% de los pacientes con enfermedad celíaca están llenitos u obesos. Tenemos otro tipo de datos. No lo vamos a hacer el diagnóstico por tomografía. En ocasiones muy raras podemos sugerirlo, pero vamos a hacer descartes
Y este tipo de enfermedades que antes eran raras, resulta que la enfermedad celíaca es mucho más frecuente que una enfermedad de Crohn. Para que lo entiendas, mucha gente tiene enfermedad celíaca y no lo sabe. Así es fácil. ¿Cuáles son los riesgos de exponerse a las ondas de iones, a las ondas de radiación, nos decían de rayos X, de las tomografías, de los rayos X? En el ambiente que normalmente estamos hoy sentados y caminando, tenemos radiaciones ionizantes que provienen del ambiente. Son extremadamente bajas. Es parte de este espectro electromagnético, pero las ondas de radiación, como los rayos X, tienen el potencial de hacer que un electrón se mueva y brinque, y si lo empleamos mucho, puede condicionar cambios. Cambios como es el caso de lo que sucede a alguien que tiene radioterapia, o en aquellos casos en los cuales hubo sobrevivientes de aquel bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, en los cuales terminaron teniendo cantidades importantes y masivas de radiación. ¿Qué significa con ello? Pues se le puede caer el pelo, se quema la piel, puede tener problemas internos e inclusive desarrollar cánceres. Por eso es que cuidamos mucho el dar una radiación innecesaria. Así es. No significa que no le empleemos a nuestro favor para hacer diagnósticos. Si las empleamos en bebés, en recién nacidos, los empleamos en niños. Lo que no hacemos, no abusamos de este método diagnóstico. Es decir, cuando lo requerimos, vamos a incrementar esa radiación que ahorita podemos obtener tal vez en varios días más o meses tal vez, pero la ventaja de lo que vamos a obtener es mucho, mucho mayor. Se considera que es prácticamente despreciable la radiación que dan los tomógrafos de última generación porque cuidamos mucho esa radiación. El de 128 cortes que nos hablabas. Es precisamente uno de los que menos radiación, y en la ciudad muy probablemente el de menor radiación de todos los estudios de tomografía. Va bajando mucho porque vamos cuidando ese avance tecnológico y con menor radiación vemos más. Por eso es que lo empleamos en forma generalizada en todos. Lo evitamos específicamente en niños y en embarazadas para no sobreusarlos, no utilizarlos de más. No lo usamos para ver qué tengo adentro. Eso no se usa. Se usa para un diagnóstico específico. Si un bebito tiene una malformación que requiere una valoración y queremos ver bien cómo están sus estructuras óseas, cómo están las anormalidades de los huesos, porque es prioritario ver cómo está el esqueleto de ese bebé, le vamos a hacer una tomografía y la radiación que le vamos a dar no va a ser significativa para lo que le va a conllevar posteriormente. Aquí el tema, lo importante es justamente estar en las manos de un especialista, de especialistas que precisamente hagan estas valoraciones, no solo del paciente, sino también de los equipos, del caso concreto, que es lo que permite esta seguridad del paciente, ¿no? Claro, si una mamá viene y dice, quiero que le hagan a mi hijo un estudio de tomografía, su orden. No tengo orden, quiero que le hagan. No se hace. O sea, eso es precisamente, no vamos a hacer una persona porque venga, quiero que le hagan tomografía a mi hijo. Claro que no se lo vamos a hacer. Claro. Hoy ya fue con el especialista o ya fue con su médico y le está indicando una tomografía de cráneo o de senos paranasales, con mucho gusto, porque ya fue valorada y se considera que vamos a obtener una ventaja en su padecimiento que le va a mejorar y le va a redituar en una mejor vida o una mejor sobrevida o libre de enfermedad, ¿no? De esta manera el diagnóstico, lejos de representar un riesgo, un diagnóstico oportuno, un diagnóstico bien indicado, puede representar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Claro.
Y lo usamos rutinariamente en niños haciendo estudios de cráneo o haciendo estudios de malformaciones del corazón o estudios de malformaciones vasculares o estudios de malformaciones o alteraciones abdominales, ¿no? Alguien por allá creo que decías algo del contraste. Sí, tenemos otra pregunta, doctor. Nos dice la señora Montserrat, pregunta sobre el medio de contraste. ¿Qué es y cuándo es que se necesita el que haya un medio de contraste? Son pocos los casos que no usamos contraste. Prácticamente en más del 90% de los casos usamos contraste. ¿Qué significa el contraste? Como su nombre dice, es algo que nos va a pintar parte del organismo, nos va a permitir ver dónde están las arterias y dónde están las venas. Nos va a permitir ver un órgano, cómo empieza su funcionamiento. Y desde luego nos va a permitir diagnosticar inflamaciones, tumores, que le llamamos neoplasias, u otro tipo de alteración. Si no le ponemos contraste a un estudio de abdomen o de riñones y nos piden que es para ver un tumor, puede tener tumor y el estudio no se va a ver si no tiene el contraste. Igual en el cerebro, lo mismo va a suceder. Bueno, en ocasiones va a haber distorsión, pero muchas veces no. Para eso necesitamos el contraste, para detectar entonces infecciones, inflamaciones, complicaciones. Es prácticamente va junto con el estudio a la mano. Lo que necesitamos es que los riñones estén funcionando bien, que no tengan ningún impedimento. Saber si es diabético o no, porque los pacientes diabéticos tenemos que cuidarlos más. Tenemos que saber si están tomando metformina. Tenemos que saber si es hipertenso o no. Aquellos pacientes que para fines prácticos tienen su función renal normal, no va a pasar absolutamente nada. Hay la posibilidad, como todo medicamento en medicina, la posibilidad de una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas, así como una aspirina o una penicilina, uno no sabe quién va a resultar alérgico. Lo mismo este medicamento de contraste. Hay gente que puede resultar alérgico y tener reacciones discretas y que le sale un poquito de comezón, una ronchita, o personas que pueden tener reacciones anafilácticas severas que requieran entonces que tengamos que intubarlo o sacarlo. No me ha tocado, pero siempre hay ese riesgo. Una reacción anafiláctica está presente siempre. Y tenemos todo en nuestro arsenal para ver de tratar las complicaciones. Pero son los riesgos que en toda cualquier medicamento, desde que alguien le ponen una penicilina y los pacientes se van sabiendo que son alérgicos y hay personas que ya se saben que son alérgicos al contraste. Hasta para los antigripales, ¿no? En el caso de tomografía, el contraste que usamos es a base de yodo. Entonces, hay gente que ya se sabe que son alérgicos al yodo endovenoso. Hay cierta cercanía a aquellos que tienen yodo y reacciones en la piel, pero no van de la mano siempre, ¿no? Pero sí, aquellos que tienen alergias de yodo en la piel, pues los tenemos más en consideración. Y los preparamos para que no tengan reacciones. Muy bien. Doctor, tenemos otra pregunta. La diferencia, nos preguntan, entre un tomógrafo y una resonancia magnética. Eso creo que puede ser motivo de otra plática de otra hora. Pero claro. Bueno. Así muy en lo general. Claro. Los métodos son muy parecidos desde el punto de vista que obtenemos imágenes hoy en día volumétricas y hacemos de muchos planos. Pero cómo obtenemos la imagen es totalmente diferente. La imagen en el caso de resonancia empleamos la misma energía del átomo y de cada uno de los protones que están dentro del cuerpo humano. Y usamos ondas de radiofrecuencia como las que estamos expuestos aquí en este momento, las de celular, las de radio FM, AM, todas esas son ondas de radiofrecuencia. Y usamos lo que le llamamos un ambiente muy controlado. Y lo que hacemos es jugamos con tiempos de respuesta para dar imágenes e intensidad y obtener qué tanta agua
hay dentro del organismo en determinadas regiones. Las resonancias son imágenes de agua, así de fácil. Son de alta resolución, nos permiten ver lesiones mucho más pequeñas. No siempre ahí necesitamos contraste en menor ocasión, pero lo seguimos usando en los casos de infecciones y tumores, pero es mucho más fácil que veamos un tumor o una infección dentro del cerebro sin tener que poner contraste. Usamos mucho más la resonancia para el sistema nervioso central. Usamos muchísimo más tomografía en el caso de lo que es abdomen y tórax. En el caso del tórax, un nódulo pulmonar solitario, por ejemplo, lo vemos por TAC, pero no lo vemos por resonancia, porque puede estar tan chiquitito y perderse en el pulmón, aunque ya estamos haciendo trabajos para evolucionar en esa parte, pero hay estudios donde es mejor la tomografía, como en el caso del pulmón, o estudios en el cual el cerebro se ve más beneficiado en el caso de la resonancia. No significa que un estudio de tomografía no sirva para el cerebro, nos sirve muy bien de escrutinio, hacemos muchísimos estudios de tomografía del cerebro y así también hacemos muchas resonancias. Permítame, ahorita que usted mencionó lo del nódulo pulmonar solitario, nada más comentarle a nuestros amigos, nuestras amigas, el hecho de, como usted lo señalaba en un principio, son unos milímetros de células cancerígenas, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Tengo entendido, le pediría que usted me lo confirmara o no, que el crecimiento del cáncer, de las células cancerosas, es de el 100% cada 30 días, ¿es correcto? Varía. Hay cánceres que son más lentos y hay cánceres que son más agresivos. Uy. En términos generales, por ejemplo, la tomografía la usamos para detectar esos pequeños nódulos y hablamos nódulos que no se ven en una radiografía. Y vamos a hablar de nódulos, porque vemos nódulos tan pequeños como de 1, 2 o 3 o 4 milímetros. Muchas veces esos vamos a encontrarlo en cualquier persona. Los nódulos al revés, arriba de 7 milímetros, son los que son altamente posibles que tengan cáncer y los de 10 milímetros más. Entre 10 y 3 centímetros o de 10 a 30 milímetros es donde nos enfocamos más al término de nódulo pulmonar solitario. Arriba de 3 centímetros, arriba de 30 milímetros, prácticamente se puede decir que es un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. No significa que todos, pero sí arriba el 90% de los nódulos de más de 3 centímetros son malignos. Pero un nódulo de estos, mientras no se le detecta y no se le trata, sigue creciendo. La velocidad de crecimiento lo usamos como parámetro de benignidad. Aquel nódulo que no ha crecido en 2 años, lo consideramos benigno, claro. Pero nadie va a esperar 2 años a ver qué le pasa con su nódulo. Claro, así es. Aquellas lesiones que son infecciones van a crecer muy rápido. Una infección duplica su tamaño en cuestión de días. Entonces, por eso es que dicen que si duplicó su tamaño en 20 días o más de 20 días, es muy probablemente maligno, ¿no? Por eso usamos ese término. Pero eso es parte de los médicos o la jerga médica para el diagnóstico. Claro, para fines prácticos, si tiene alguien un nódulo pulmonar solitario, la preocupación es diagnosticar de qué se trata, porque puede ser o muy probablemente sea un cáncer. Y ahí el diagnóstico oportuno sigue, entonces. Por eso los fumadores que tienen altas probabilidades de cáncer, no nos conformamos con una simple radiografía o tele de tórax. En esos pacientes les hacemos tomografía computada del pulmón, claro, para detectar nódulos en estadios bajos, muy pequeños y que no estén avanzados. Y qué bendición el poder detectar, sobre todo si esta persona tiene familia, tiene muchas cosas que hacer. Qué maravilla, ¿no? Poder detectar a tiempo y poder ser tratado a tiempo. Somos seres humanos, tenemos flaquezas y debilidades. ¿Por qué la gente sigue fumando? Seguimos, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? Sabemos los riesgos, pero ahí está, ¿no? Sus conclusiones,
¿qué le diría usted al público que nos está escuchando sobre esta herramienta del diagnóstico, sobre lo que hemos platicado? ¿Qué recomendaciones le daría usted a la gente que nos está escuchando y viendo? Pues hay que cuidar la vida, y eso significa darnos tiempo a cuidarnos a nosotros mismos. En algún momento significa que tendremos que hacer, como en los vehículos, algún mantenimiento. Así es. Y parte de eso son los chequeos también, o sea, la gente sabe que hay que revisarse, hacerse laboratorios, ir al médico. Hay gente que prefiere que le hagan un check-up, y hay check-ups desde básicos hasta de los que le llaman extendidos o ejecutivos, que incluyen muchas formas de diagnóstico, ¿no? Y van desde estudios de electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, teletórax, ultrasonido de abdomen, o inclusive tomografía de senos paranasales o TAC de pulmón de baja dosis, incluyendo estudios que tengan otras bondades, ¿no? Entonces, para eso los médicos, su médico de cabecera, su médico de confianza, el que le puede armar un check-up, o si no, hay gente que se dedica dentro de nuestro mismo hospital a hacer este tipo de check-ups que son beneficiosos, ¿no? No los estimulo para que ellos mismos digan que me hagan tales estudios. Es importante eso. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues a mí me duele la pantorrilla, que me hagan un estudio de pantorrilla. Aquí tiene, doctor, mi estudio de pantorrilla. Pero si tu pantorrilla no tiene nada, es un dolor que viene de la columna, lo que hay que hacer es un estudio de la columna. O sea, ya desperdiciaste tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Así es. Entonces, esa parte déjenla a los expertos que son sus médicos, ¿no? Ni automedicarse, ni autodiagnosticarse.